El hambre, la pobreza, la delincuencia, entre otros problemas, son cosas con las que todo mexicano vive día a día. Acompáñenos a ver los principales problemas socioeconómicos de México en este breve video. Todos los días, mexicanos, extranjeros y otras personas que viven en el país nos enfrentamos a muchos problemas que influyen en nuestras vidas. Dichos problemas afectan en diversas masas, desde una persona hasta una comunidad. Estos son algunos de ellos. ¿Qué es la explosión demográfica? La explosión demográfica es el aumento elevado y repentino de la población humana. Es frecuentemente asociada a avances tecnológicos, teniendo el mayor índice de aumento en la segunda mitad del siglo XX. La explosión demográfica significa que en un determinado momento la tasa de nacimiento, natalidad, es considerablemente mayor que el índice de decesos, mortalidad. Se le denomina pobreza al estado donde una persona carece de los recursos necesarios para poder llevar una buena vida. En México hay 2 millones más de pobres que hace un par de años. Actualmente existen instituciones nacionales que se encargan de combatir la pobreza a través de donaciones y otras maneras de apoyo económico. La prostitución es la acción de dar servicios sexuales a cambio de algún bien económico. En México y otras regiones del mundo la prostitución pasa a ser un problema debido al abuso o a la trata. También hay constituciones que apoyan ofreciendo hospedaje, comida y otras cosas que le proporcionen bienes a la persona. Desempleo. El desempleo es un fenómeno involuntario tanto del lado de los individuos como del lado de las empresas. Esto es, las personas que desean emplearse no son contratadas y las empresas, al existir el desempleo, no reciben los ingresos que serían posibles si hubiese empleo. Existen 4 causas del desempleo. La primera causa es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajuste a sus gustos y a sus cualificaciones. La segunda es el exceso de trabajo resultante representa desempleo. La tercera causa del desempleo es el poder del mercado de los sindicatos. La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de la eficiencia. Sobrepoblación. La sobrepoblación es una condición en la cual la densidad de la población se amplía a un límite extremo que provoca que la calidad de vida de las personas se empeore. El entorno en que viven se desploma y se hace más difícil conseguir una mejor calidad de vida. Todo esto se da debido principalmente a la falta de educación sexual, a la carencia de planeación de un futuro mejor y en sí generalmente a la educación. Falta de servicios públicos. Es la carencia de servicios públicos como por ejemplo el agua, la educación, el pasaporte, recolección de basura, etc., que el gobierno está obligado a otorgar, y todo esto se da debido a la sobrepoblación, de que el gobierno ya no alcanza a cubrir toda la zona demográfica de un estado o ciudad. Inseguridad. Se conoce como inseguridad a la sensación o percepción de ausencia de seguridad que percibe un individuo o un conjunto social respecto a su imagen, de su integridad física y o mental y en su relación con el mundo. Inseguridad emocional. Suele estar íntimamente vinculada al estado mental del individuo, de acuerdo con sus vivencias, experiencias, entorno relacional y aspectos de personalidad. Un individuo puede sentirse más o menos seguro frente al mundo respecto de su imagen, sus características físicas, mentales y su identidad. Inseguridad social. La inseguridad social es el producto del incremento en la tasa de delitos y crímenes y del malestar, la desconfianza y violencia generados por la fragmentación de la sociedad. Hambre. El hambre es la sensación que indica la necesidad de alimentos o la escasez de los alimentos básicos, que causa carestía y miseria generalizada.
El hambre surge de la pobreza y al que no tener dinero no puedes comprar productos para preparar comida. Una de las causas del hambre es la falta de inversión agrícola. Esto trae como resultado un alto precio en el transporte, falta de instalaciones de almacenamiento y suministro de agua deficiente. Otra de las causas es los desastres naturales como inundaciones, tormentas tropicales, largos periodos de sequía, etc. Otra de las causas serían los conflictos armados, los precios que suben y bajan y el desperdicio de alimentos. La migración es un movimiento de la población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región. México tiene esta costumbre desde hace muchos años, ya que las personas van a buscar nuevas oportunidades al extranjero y no siempre hay éxito en estos movimientos, así que instituciones ayudan a estos migrantes, pues podrían ser, por ejemplo, con hospedajes, apoyos económicos y otras cosas o bienes que les ayudarán en su comodidad de la migración. Uno de los más grandes problemas de México es la escasez de vivienda. Este gran problema ha sido ignorado por los gobiernos y así dejando más problemas hacia la comunidad. Y esto llegan otros tipos de problemas, por ejemplo, vendrían siendo de dimensiones económicas, políticas, sociales, jurídicas y financieras. Los costos de la renta son elevados y gran parte de los salarios que perciben los trabajadores se les van en el pago de estas, golpeando fuertemente el ingreso familiar, que de por sí ya es raquítico, lo que a su vez impacta drásticamente en los niveles de vida de millones de mexicanos que se encuentran en esta situación. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a ocuparnos de hablar de los principales problemas económicos. Todo sistema económico debe resolver los siguientes problemas económicos básicos. Primero, ¿qué producir? Luego debe saber cómo realizar esa producción. Enseguida debe responder el cuándo hacer esa producción. Y finalmente, ¿para quién se va a producir? Vamos al primer problema. ¿Qué producir? Es decir, los bienes y los servicios que se deben elaborar para una comunidad. ¿Cómo producir? Es decir, cómo organizar los recursos productivos para elaborar las cantidades adecuadas de bienes y de servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos de esa producción. ¿Cuándo producir? Pregunta que se refiere al momento adecuado para utilizar los factores de producción. Y el último problema, ¿para quién producir? En otras palabras, ¿cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad? A continuación, vamos a referirnos a los dos primeros problemas económicos. Las sociedades responden a estos cuestionamientos de maneras diversas, pero las formas más importantes de organización económica en la actualidad son, por una parte, la economía centralizada y de otra parte, la economía de mercado. Veamos, la economía centralizada, es decir, la dirigida por un control centralizado por parte
del Estado. La economía de mercado es un sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones son tomadas por individuos y empresas. Pero todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de economía centralizada y economía de mercado. Es decir, que todas son economías mixtas. A continuación, solo nos vamos a referir conforme a la economía de mercado. Sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de estos sistemas se presenta en forma pura. Vamos a continuar entonces resolviendo el primer problema económico, el cual es ¿qué producir? Tenemos dos alternativas para explicarlo. Por una parte está los consumidores y de otra parte las empresas. Comencemos con los consumidores. ¿Qué bienes y servicios se producen? Está determinado por los votos monetarios de los consumidores. Las personas revelan sus preferencias en forma de votos monetarios, que las empresas utilizan de guía para orientar sus decisiones productivas. Por ejemplo, hace un siglo se dedicaban muchos dólares en votos monetarios para el transporte en caballo y para comprar herraduras. Pero hoy en día se dedican muchos votos monetarios para invertir en automóviles o en llantas. La otra vía para saber qué producir dijimos que es a través de las empresas. Las empresas, a su vez, están motivadas por el deseo de maximizar sus utilidades. ¿Pero qué son las utilidades? Las utilidades son ingresos netos o la diferencia entre ventas totales y costos totales. Es importante decir que a las empresas les atraen las altas utilidades en la producción de bienes de gran demanda y abandonan aquellas áreas en las que pierden utilidades. Ahora hablemos del segundo problema, que es cómo producir. Bien, es cómo organizar los recursos para poder producir las cantidades adecuadas de bienes y servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos. Y esta producción, esta pregunta de cómo realizar la producción está determinada por las siguientes cuestiones. Primero, por la competencia entre productores. Segundo, la manera de maximizar utilidades. Y tercero, mantener los costos mínimos. Veamos un ejemplo para que logremos comprender de mejor manera este último concepto. El ejemplo es cómo se produce un iPod. Bueno, tal vez podríamos decir que es la casa matriz la encargada de realizar el aparato. Pero si vemos al reverso del aparato, vamos a darnos cuenta que dice hecho en China. Ahora bien, utilicemos el resumen que hizo el economista en jefe de Google y nos dijo lo siguiente. En primer lugar, que este, como muchos otros productos, está hecho en varios países, que tiene al menos 451 partes, que de los $300 de precio, la compañía matriz se gana aproximadamente $80 y que China ensambla subcontratando a Taiwán con $5 de mano de obra. Con este ejemplo, se puede concluir sobre el proceso productivo que cumple con mantener los costos al mínimo y de maximización de utilidades. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.
En economía se suele decir que tenemos 3 factores productivos. Trabajo, que simbolizamos con la letra L, del inglés labor. Capital, que simbolizamos con la letra K, lo mismo, del inglés, capital se escribe con K. Y un tercer y último factor que sería el factor tierra. Aunque realmente también una de las primeras cosas que nos explican en economía es que ese factor tierra no es muy importante, al menos a día de hoy. Así que nos vamos a quedar únicamente con estos 2 factores productivos, trabajo y capital. Bien, la diferencia que existe entre lo que se conoce como el corto y el largo plazo viene de estos 2 factores productivos. Una cosa importante también a tener en cuenta es que, aunque a lo mejor en contabilidad, fiscalidad, ese tipo de ramas de la economía se considera el corto plazo lo que es menos de un año y el largo plazo lo que es más de un año, en economía, en microeconomía más concretamente, no hay un periodo fijo, no hay una cantidad de tiempo concreta para definir lo que es el corto y el largo plazo. Así que corto plazo es un periodo de tiempo suficientemente corto y el largo, pues el más largo. Vale, corto plazo. ¿Qué particularidad tiene el corto plazo? Pues imaginemos que la empresa produce un bien X, ¿de acuerdo? Un bien X, coches, motos, ordenadores, tornillos, lo que sea. Ese bien X lo va a producir con una función que depende únicamente del factor trabajo, solamente una variable. ¿Y el largo plazo qué es? El largo plazo es algo muy parecido. La empresa produce un bien X, el que sea, mediante una función que depende tanto del trabajo como del capital. Esa es la diferencia entre corto y largo plazo. Ahora bien, ¿por qué? Porque en el corto plazo consideramos que solamente se usa un factor que sería L, y en el largo plazo consideramos que se utilizan 2 factores, L y K. Muy sencillo. A corto plazo, las empresas se enfrentan a un periodo de tiempo en el cual no podrían cambiar la cantidad de capital que posee esa empresa. Por tanto, podríamos decir que en el corto plazo la cantidad de capital está fija, está dada. El capital de una empresa, por cierto, es, para entendernos, es el capital fijo, es maquinaria, ordenadores, mesas, sillas, digamos un poco la estructura física. No tiene por qué ser física obligatoriamente, pero para hacernos una idea de esa empresa. Y eso de un día para otro, digamos que no se puede cambiar. Sin embargo, L, el número de trabajadores, sí, el número de trabajadores de tu empresa lo puedes cambiar en cualquier instante. Vas a la empresa, sales a la oficina, despides a uno, ya está, ya has cambiado L. Y eso se puede hacer en cualquier instante. Igual también puedes contratar a una persona en cualquier momento del tiempo, ¿de acuerdo? Así que corto plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que el capital consideres que está fijo, que no lo puedes cambiar. Imaginemos que tenemos una fábrica de coches y para cambiar, digamos, la cantidad de capital tenemos que hacer obras, tenemos que introducir maquinaria y eso es un mes, por ejemplo. Pues en ese caso, en ese ejemplo, el corto plazo sería menos de un mes. Y en el largo plazo, fijaos, en el largo plazo ya aparece K como una variable de esta empresa. ¿Por qué? Porque en el largo plazo tienes tiempo de sobra para cambiar el número de trabajadores o la cantidad de capital que posee dicha empresa. Para entendernos mejor, es como decir que el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como que te permite cambiar el número de trabajadores y la cantidad de capital de esa empresa. Y así es como definimos el corto y el largo plazo, con trabajo y con capital. Como digo, el factor tierra es un factor que te explican el primer día que llegas a la universidad o en los libros de economía, pero que luego realmente efectos prácticos a día de hoy pues no se tiene en cuenta, no se considera. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. Girl, come on to me. Turn up your temperature, make you want for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She whine like a gypsy. From left hand to right, she a swing there. Wanna try get fling where, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but in your own world not free me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, 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 diggy, diggy, bring, come, give it to me, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, 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 diggy, diggy, bring, come, give it to me, girl, give it to me, girl, give it to me, give it to me, give it to me, girl, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it. Come here now, girl. Come here now, girl.
Come over here and perform for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say I'm murder commit there. Me not stop look for the body guide fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just want get piece of it, yeah. Come and work hard, never yet counterfeit there. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me, girl. Give it to me, girl. Give it to me, give it to me, give it to me, girl. Give it, 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 give it. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, 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 dig it, bam, 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 dig it. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. Girl, come on to me. Turn up your temperature, make you want for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She whine like a gypsy. From left hand to right, she a swing there. Wanna try get fling where, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but in your own world not free me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me, girl. Give it to me, girl. Give it to me, give it to me, give it to me, girl. Give it, 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 give it. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, 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 dig it, bam, 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 dig it, bam, bam. Come here now, girl. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say I'm murder commit there. Me not stop look for the body guide fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just want get piece of it, yeah. Come and work hard, never yet counterfeit there. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me, girl. Give it to me, girl. Give it to me, give it to me, give it to me, girl. Give it, 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 give it. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, 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 dig it, bam, 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 dig it. Come over here and perform for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She bubble and wine and turn it there. Me a tell you say I'm murder commit there. Me not stop look for the body guide fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just want get piece of it, yeah. Come and work hard, never yet counterfeit there. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me.
here now, girl. Come here now, girl. Bam, 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 dig it, bam, 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 dig it.